Vamos a calcular la sombra que se produce en una semiesfera hueca invertida, algo así como un cuenco esférico. Tenemos la semiesfera, tenemos la dirección del rayo de luz, mediante paralelas vamos a hacer luz distante y su proyección sobre el suelo. Tenemos el punto de apoyo debajo de la figura, por ahí, lo que sería el polo sur en una esfera, y tenemos que el rayo de luz sigue esta dirección e impacta en esta curva diametralmente opuesto, aquí el vértice opuesto. Bueno, pues vemos que el rayo de luz, al seguir esta dirección, intercepta esa sección de la semiesfera en este punto. Y tenemos también que todos los puntos de la semiesfera hueca van a proyectar la zona de sombra de esto sobre el cuenco, hasta llegar al punto en el que el rayo es tangente a la circunferencia de forma lateral. Eso quiere decir que la sombra va a venir por aquí y va a venir por el punto diametralmente opuesto, haciendo esta especie de curva. Esa va a ser la separación entre la luz y la sombra, quedando todo esto en sombra. Tenemos que el interior va a quedar en sombra. ¿Cómo podemos calcular? Tenemos calculado este punto y sabemos que sale de el diámetro que es ortogonal a la dirección del suelo, que es esta dirección. ¿Cómo podemos calcular los demás puntos? Pues si consideramos secciones de la semiesfera por planos paralelos al rayo, tenemos que, por ejemplo, por este punto hay una sección de la semiesfera que, si seguimos la dirección del rayo, intercepta a esa sección en este punto. Si cogemos otra sección, tenemos lo mismo. Sigue esta dirección, intercepta en este punto. Y de esta forma calculamos la línea separatriz entre luz y sombra de la superficie. Quedando entonces, pues la parte, esta sería el hueco de la semiesfera y esta sería la separación entre la luz y la sombra. Bueno, dicho esto, lo tenemos ya esbozado en el espacio. Lo vamos a hacer entonces en planta y alzado. Cojo una esfera, una semiesfera, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Y cojo aquí abajo la planta de la figura. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la línea de tierra. Y vamos a poner por el centro la mitad de la figura, que es de lo que vamos a calcular la sombra. Tenemos, por ejemplo, la dirección del rayo es esta. Vamos a ponerla por aquí. Y la dirección, por ejemplo, sería esta. Entonces necesitamos ver esto en un perfil para hacer las secciones y calcular directamente sin necesidad de estar haciendo curvas elípticas. Sería muy impreciso. Entonces, si la dirección del rayo por el centro es esta, pues proyectamos esta dirección sobre un nuevo plano de proyección. El nuevo plano de proyección debe ser paralelo a esa dirección. Entonces ya marcamos la nueva línea de tierra para hacer el cambio de plano. En vez de tener aquí el plano proyectante vertical,
pues lo vamos a tener directamente aquí, la proyectamos aquí. Entonces cogemos la altura a la que está la figura, la proyectamos aquí arriba ortogonalmente y cogemos su altura. Era la circunferencia más grande. Bueno, aquí tenemos. Pasa por aquí. Tenemos entonces que esta será la semiesfera. Bueno, hemos cogido esta altura y la hemos colocado aquí. Y por supuesto el radio de la circunferencia es igual. Y ahora tenemos que abatir el rayo. El rayo dijimos que venía según esta dirección y según esta dirección. Entonces, según esta dirección, vamos a utilizar mismo el centro. Bajamos este punto. Entonces tendríamos el rayo, vendría por aquí. Lo podemos ver en 3 dimensiones. El rayo vendría por aquí, caería aquí. Eso quiere decir que si cogemos la altura esta altura, y la colocamos aquí, y unimos este punto con esto, o sea, cogemos esta altura, que es la misma que cogimos antes, pues tenemos ahí ya la dirección exacta que sigue el rayo ya abatido. O sea que esta sería... cogido esta altura, la he puesto aquí, bueno, es ligeramente más grande. Bueno, pues esa es la dirección que voy a poner aquí. El ángulo este lo cojo, tendría que medirlo, o bien hacer una paralela por ahí arriba, más o menos por aquí. Bueno, entonces sé que esta es la dirección de dónde va a salir aquí la separación entre la luz y la sombra en el diámetro este opuesto. Y también sé que si sigo la dirección del rayo así, a ver, la dirección es esta, vamos a marcar una paralela. Bueno, al seguir la dirección del rayo, que ya la hemos abatido aquí, la hemos proyectado al nuevo alzado, tengo que la sombra del punto A es A sub S. Igual que la sombra de este punto es el mismo. Entonces este punto lo bajo aquí. Entonces lo tengo aquí. Entonces voy a tener aquí una curva que hace esto. ¿Cómo puedo determinar más puntos de la curva? Pues como decíamos, si yo hago por ejemplo una sección cualquiera aquí abajo en esta vista sobre esta circunferencia, siempre paralela a la dirección del rayo, pues tengo que esta semicircunferencia viene desde este punto hasta este, o sea, sería esta. Tendría que coger la semicircunferencia que pasa por ahí, pues podría ser esta, por ejemplo, o una menor, esta. Bueno, pues en esta semicircunferencia tengo que ver el punto este, sigue la misma dirección. Eso quiere decir que este es el punto donde proyecta la sombra. Por tanto, esta va a ser por ese punto. Si hago aquí otra circunferencia, hago lo mismo. Tengo aquí otro punto. Así voy calculando puntos. Y el punto que calculamos, el punto B, aquí con su sombra, B sub S, lo proyecto aquí abajo. Y lógicamente me va a caer sobre esa curva que había hecho ya a mano alzada. Sabía que iba a quedar entre este punto y este, entonces podía aproximar con bastante exactitud. Ahora ya lo sé. Entonces, bueno, en el interior de la figura lo que va a quedar sombreado, según esta vista, pues es este detalle. Eso en el interior. Por fuera sería al contrario. Por fuera tendríamos en sombra
Si fuera una superficie de un espesor mínimo, pues simplemente la perpendicular a esta dirección del rayo. O sea que todo esto quedaría en sombra, pero en el interior queda esto. Mientras que aquí abajo, pues nos quedaría esto en sombra. Esto es lo que quedaría en sombra. Bueno, tendríamos ya calculada la figura. Y bueno, esa sería la sombra que se produce en un hueco, en una semiesfera hueca. Siempre conviene intuir en un dibujo espacial lo que vamos a hacer para que sea coherente. Pero es fácil que aquí nos equivoquemos en algún detalle y si tenemos la referencia es más fácil acertar.